En primer lugar, me gustaría presentaros al ponente de hoy. Graduado en Informática por la Universidad Carlos III de Madrid, Fernando forma parte de la Unidad de Inteligencia Analítica en Decide, cuyo valor diferenciador es el desarrollo de soluciones a medida basadas en técnicas de investigación operativa para adaptarse 100% a las necesidades de nuestros clientes. Fernando, durante su trayectoria en Decide, ha estado involucrado en el desarrollo software en diferentes proyectos de optimización matemática, en los sectores retail, transportes y logística, entre otros. Sin más dilación, le doy paso. Muchas gracias, Ruth. Gracias por la introducción. Buenos a todos. Bueno, pues yo soy Fernando. Aquí tenéis el enlace a la página web de Decide nuestra y correos por si, bueno, si cualquier cosa sobre el webinar o lo que sea, podéis aquí mandar las preguntas o lo que tengáis, además, por el chat hoy. Vale, pues a continuación, bueno, este es el detalle del índice del webinar de hoy. En la introducción voy a hablar un poquito sobre nosotros, de Decide, y nuestro rol. Después, pues, el centro del problema del webinar de hoy es el problema del viajante o el TSP en inglés, Traveling Salesman Problem. Lo vamos a ver hoy en detalle, su forma básica, sus derivados y, pues, bueno, pues que suponen todavía un desafío para muchas de las empresas. La clave es explicar este desafío y algunas de sus diversas aplicaciones que se puedan ver. A continuación, pues, afrontar este desafío ya explicado para resolver el TSP, en particular mediante el algoritmo de resolución con callback que hemos hecho nosotros, que está basado en un modelo de programación lineal, que vamos a ver todo eso después. Y finalmente, pues, para concluir un análisis de resultados pues, de dicho algoritmo y ver cómo si se ha completado ese desafío. Pues bien, pues llevo ya más de un año trabajando en Decide y pues desde Decide nos dedicamos a dar servicio relacionado pues, con todo el mundo de la analítica. Decide nació en 2008 y pues desde entonces está enfocada en dar servicio a diferentes empresas pues en temas de analítica predictiva, analítica prescriptiva y también pues analítica cognitiva. En particular, para lo que vamos a ver hoy sobre el webinar, sería un análisis prescriptivo, ¿no? Teniendo en cuenta un problema que vamos a plantear, se analiza la casuística del problema y se hace la toma de decisión apropiada. Ahora bien, vamos a presentar el problema del viajante. Pues el problema del viajante es muy sencillo. Dada una lista de ciudades, como podéis ver en el mapa, y las distancias entre cada par de ellas, la cuestión es cuál es la ruta más corta posible que visita cada una de las ciudades exactamente una vez y que luego por fin pues, regresa también a la ciudad de origen. Lo que sería lo que vamos a llamar hacer una ruta que englobe cada una de las ciudades. Pues el TSP es uno de los casos más intensamente estudiados en la investigación operativa y en general en las ciencias de la computación. Así a primeras el problema, la simplicidad es un poco engañosa. Porque la complejidad del número posible de rutas que se pueden generar, lo vamos a ver ahora, es bastante compleja. Aún así, pues el problema se usa comúnmente pues, para muchos métodos, para probar muchos métodos de optimización. Es como el problema base. Ahora bien, en el modelo que hemos implementado, pues le hemos dado de entrada, como podéis ver a la izquierda, unas coordenadas en un mapa, unos puntos y tenemos las distancias entre ellas. Y ahora bien, lo que queremos obtener, como podéis ver a la derecha, es de salida una ruta que desde el punto 0 de inicio pues visita cada uno de las nodos, de las ciudades, como se quiere interpretar, y se intenta obtener, pues obtiene un tour o una ruta con la menor número de distancia posible entre los puntos. Ahora bien, sobre la complejidad computacional. Sería como el desafío a afrontar en el problema. Pues bien, el problema del viajero es un problema de tipo NP completo, ¿vale? Este es el término que se suele lanzar mucho. Para así entenderlo, explicarlo básicamente, si a ti te dan una solución partiendo de una ruta ya obtenida como solución, es bastante sencillo comprobar pues que es correcta, que todas las ciudades están conectadas por un único tour. El problema sería crear una lista que englobe todas esas rutas posibles que se puedan dar validadas como solución para poder obtener aquella ruta que sea con distancia menor. Ese sería el problema. Como podemos ver, o bien gráficamente a la derecha o en la tabla,
según se va aumentando el número de ciudades, el número de rutas totales se incrementa bastante. Para 10 ciudades ya estamos hablando de un tema, de un número bastante no trivial, bueno, quizá trivial para las computaciones de hoy en día, de 181.000 rutas diferentes, pero cuando hablamos ya de 30 ciudades, que si lo pensamos en un problema del mundo real no es tan exagerado, es bastante razonable, estamos hablando de eso, de 4 quintillones de rutas posibles, que eso es así, 30 ceros a la derecha. Y pues bueno, ahí incluye la fórmula de cómo calcular el número de ciclos o rutas que se pueden hacer, como se ve gráficamente a la derecha. Sí, sería una fórmula factorial. Ahora bien, el enfoque del problema. El problema se planteó por primera vez en 1930 y pues desde entonces la comunidad como tal pues ha logrado ir obteniendo la solución óptima a este problema, cada vez con un número incremental de ciudades, como se puede ver en la tabla de la derecha. Se han ido logrando diferentes hitos según se iba logrando resolver el problema con más número de ciudades. Que, como vemos, la primera es de 49 ciudades, por lo que hemos visto anteriormente de los 4 quintillones de rutas posibles, ahora ya estamos hablando de muchísimo más todavía. Entonces, así como ejemplo, en el problema de crear el tour más corto entre las 25.000 ciudades de Suecia, como se puede ver al fondo de la tabla, ese en particular se tardó en 2004 7 años en tiempo de computación de CPU. Obviamente no es tiempo real, sino que estaba en un clúster de 96 máquinas de aquel entonces, ahí computando 7 años. Y luego, otro desafío que supone más todavía, se tardó 85 años, muchísimo más del tiempo para obtener, para garantizar y demostrar que la solución que se obtuvo es óptima. Esto, pues, bueno, cada uno de sus sitios pues tiene sus propios world records de obtención mundial. Ahora bien, el objetivo del webinar, como tal, es obtener una solución óptima, pero no es aceptable para una toma de decisiones que se tarden 7 años. Está claro que requiere, en medida posible del problema, de las condiciones, del número de ciudades que se tenga, que se ejecute en un tiempo adecuado. Que pueden ser alrededor de segundos si estamos hablando de pues, casos medianos, como pueden ser 50 a 100 ciudades, y asegurarse que para casos más triviales de pocas ciudades se ejecute más rápido todavía, o sea, que sea trivial la ejecución. Ahora bien, enfocando un poco el porqué de este problema, por qué se usa tanto, pues el TCP es como el caso padre, es el caso básico, que luego se desemboca en muchos otros. Por ejemplo, el VRP es el Vehicle Routing Problem, el problema de enrutado de vehículos. Sería, por ejemplo, si en vez de basarnos en una ruta única como la que hacemos en el TCP, donde salimos del origen y acabamos el origen visitando todos los nodos, ahora bien, podemos añadir al problema más capas de complejidad, por ejemplo, una multiplicidad de vehículos. Ahora, en vez de hacer una ruta, tengo, por ejemplo, 3 vehículos. Entonces, yo partiendo de un depósito, tengo que visitar a diferentes clientes y tengo camiones para hacerlos. Entonces, cada uno de los camiones hará una ruta. Esto se puede ampliar más todavía para que sean problemas pues, más parecidos a los del mundo real. Si los vehículos, por ejemplo, tengan una carga, que tengan que hacer una entrega, o que se consideren los tiempos de entrega o de respuesta a la hora de llegar a los diferentes sitios. Para el caso que vamos a ver hoy, evidentemente, pues va a ser un TCP básico para afrontar la complejidad del problema. Otras aplicaciones del TCP, pues bien, existe lo que se llama el TCP asimétrico, el Asymmetric Traveling Salesman Problem. Lo que quiere decir es que ahora la distancia para ir no va a ser la misma que para volver. Como por ejemplo, en un problema de mapas, de trayectos, puede haber que haya calles cortadas, que se incluya tráfico, entonces se hace esa asimetría que se diferencia la ida de la vuelta. Entonces, a la hora de plantear el problema, en nuestro caso, de momento, va a ser solo simétrico. Y luego también pues, se puede cambiar la definición de lo que llamamos las ciudades o nodos. Podemos definir que en vez de tener ciudades, tenemos placas en el microchip y queremos, por ejemplo, reducir la distancia entre los nodos, pues, por ejemplo, para temas de tiempos o de consumición de energía. Además, podemos cambiar lo que se define el coste. Hasta ahora pues, estamos hablando de distancias. El TCP se encuentra en sus aplicaciones en temas de ADN como subproblema porque se cambia esta definición de coste
por la medida de similitud entre fragmentos de ADN y se usa para temas de secuenciación de ADN en problemas. Ahora bien, una vez que ya hemos introducido el problema del viajante y hemos planteado este desafío de resolverlo, afrontar esa complejidad computacional en un tiempo admisible, ahora vamos a hablar del algoritmo de resolución con callback. Bien, lo que vamos a hacer, vamos a usar, existen varias técnicas como búsqueda, pero vamos a usar temas de programación lineal. La programación lineal es un campo de programación matemática que se dedica pues, a maximizar o minimizar, lo que sería optimizar una función. La llamamos la función objetivo. Está claro que esa función va a ser, en este caso, esa distancia, ese coste de moverse por diferentes trayectos. Entonces, los beneficios bastante grandes de programación lineal sería que si tú encuentras una solución, lo que se hace es que se garantiza que esa solución que has encontrado es óptima, o al menos dentro de un rango de optimabilidad, de lo que se llama el gap. Ahora bien, también existen solvers muy potentes, como por ejemplo Ciplex de IBM, que es el que hemos empleado, que hacen que esa cantidad de rutas tantas posibles que se encuentran en un problema, lo hacen no trivial, pero sí lo hacen mucho más razonable a la hora de computar toda esa cantidad de números o de diferentes opciones. Ahora bien, si obtenemos beneficios, siempre en la vida pues, hay inconvenientes de este método. Entonces, que eso es el desafío que queremos abordar. El inconveniente más grande sería que para los problemas muy grandes puede ser que se pueda dar que no sea capaz de encontrar la solución, ya sea por temas de tiempo o por temas de memoria. Entonces, ese va a ser el inconveniente más grande y luego, además, pues también una de las casuísticas es que cuando se esté ejecutando no se puede saber el tiempo estimado para acabar de ejecución y tampoco ese tiempo restante. Entonces, este inconveniente no es tan problemático en nuestro caso porque queremos garantizar ese tiempo admisible. Entonces, vamos a estar trabajando con tiempos más breves. No es como si hiciéramos ejecuciones de horas que no sabemos si se va a tardar 2 horas más o no. Ahora bien, para poderlo resolver el problema con programación lineal, hay que representar el modelo en tema de ecuaciones. No vamos a entrar mucho en detalle, pero hay que hacer un acercamiento entre esa representación gráfica, donde tenemos un grafo, donde cada nodo son las ciudades y los arcos son las distancias. Entonces, pues podemos, para acercarlo a lo que serían ecuaciones de programación lineal y restricciones, lo que hacemos es, tenemos una matriz, en esa matriz ponemos las distancias entre los nodos, que serían las columnas y las filas, y creamos en el modelo de programación lineal variables binarias que indican si ese arco, bueno, si es 1, ese arco entonces es que se encuentra en el tour o la ruta de la solución, y si es 0, significa que ese arco no se ha recorrido en la solución. Ahora bien, hablando del inconveniente que he planteado antes, la complejidad computacional anterior que hemos visto ahora, pues ya sabemos que para n ciudades obtenemos un número grotesco de posibles rutas, sobre todo cuando n es grande. Pues como ya he comentado, usando el motor de Ciplex es muy bueno para obtener una ruta o un conjunto de rutas que ofrecen esta solución mejor. Ahora bien, el problema a resolver por un método de programación lineal o un LP, de Linear Programming, es que hay que considerar que si la supuesta solución mejor que se ha encontrado con la función objetivo tenga aquella que tiene el valor menor de distancia, por ejemplo, si resulta correcta en la representación real del problema. Esto puede parecer obvio, pero si vemos aquí a la foto de la izquierda, en un problema con 7 ciudades, existe la posibilidad de obtener subciclos, ¿vale? Entonces, existen varias formas de plantear el problema y es muy fácil plantear el problema para que se asegure que cada nodo se visite. Como vemos en la foto de la izquierda, cada una de las ciudades o, bueno, cada uno de los nodos está conectado a otro nodo, se está siendo visitado. El problema, y es lo que es más complejo, es que es más difícil asegurar que todos los nodos pertenecen a la misma ruta. Por ejemplo, una solución correcta del problema de la izquierda sería tener las 7 nodos unidos en la misma ruta, o sea, que lo puedas dibujar sin levantar el lápiz del papel. Claramente aquí tenemos 2 subciclos, entonces no existe una carta blanca, así a la hora de modelar, que quite todos los posibles subciclos como solución. Entonces, si no se plantea unas restricciones para evitar el caso de la izquierda, se puede dar como solución óptima, porque seguramente hacer estos subciclos sea menos costoso
que hacer ciclos más grandes que engloben todos los nodos, dependiendo del caso, obviamente. Entonces, la forma de evitar que se den estos subciclos es añadimos al espacio de problema, al modelado, añadimos restricciones que invalidan una solución posible como de la izquierda como solución correcta. Hacemos que esto no se pueda dar en el caso. Y la forma de añadirse prácticamente es una a una, invalidando cada uno de esos subciclos. Y ahora vamos a ver esa complejidad de invalidar cada uno de esos subciclos. Entonces, evidentemente, si tenemos 7 ciudades, no vamos a entrar en mucho detalle de cómo se calcula esto, pero la cantidad de posibles subciclos con 7 ciudades sería como la combinación de rutas que yo pudiera hacer. Si tengo 7 ciudades totales, pues con grupos de 6, de 5, de 4, de 3, de 2. Al igual que hemos visto antes, el crecimiento del número de rutas posibles, aquí se hace algo similar, la fórmula es un pelín diferente, pero se hace algo similar con el número de subciclos que se dan por número de ciudades, como vemos en la gráfica. Entonces, ahora vamos a ver por qué estamos usando este algoritmo de resolución con callback para intentar solventar este problema. Si conseguimos aliviar la carga de los subciclos para el número de ciudades, entonces seremos capaces de tener un modelo más pequeño y poder ejecutar y obtener una solución en un tiempo razonable. Ahora vamos a ver el algoritmo en detalle. Lo primero de todo, como he medio comentado, sería relajar el problema. Vamos primero a obviar los subciclos. Yo solamente quiero obtener trayectos o ciclos entre ciudades que estén conectadas, intentando obtener el número menor posible de distancia. Y evidentemente, pues se van a formar ciclos, pero para eso relajamos el problema, porque quitamos todo ese número que hemos enseñado antes de posibles subciclos, de restricciones que quitan los subciclos, los obviamos de momento. Entonces, lo primero que hacemos es resolver el problema este que hemos relajado, el problema actual. Y aquí a la derecha vemos ahora la primera solución que se obtiene en este caso de ejemplo. Como vemos, pues esto no sería una solución correcta, pero podemos entender que está asociando los nodos más cercanos entre ellos, a excepción pues, del 8 y el 12. Entonces, ahora en nuestro algoritmo de callbacks, hacemos lo que se llama una callback. Mientras que se está ejecutando, le vamos a preguntar al modelo, después de que haya encontrado una solución temporal, le vamos a preguntar al modelo qué está pasando. No exactamente así, pero lo que vamos a preguntar es, ¿esta solución contiene subciclos? Entonces, si se diera el caso de que no, pues perfecto, hemos encontrado una solución óptima y ya se acaba. Ahora, como no es el caso, hay que considerar la otra alternativa. En este callback que se está haciendo, lo que vamos a hacer es obtener individualmente estos subciclos que se encuentran en la solución. Entonces, sin llegar a crear todas las restricciones anteriores para cada uno de los subciclos, en vez de crear todas al principio, sin saber cuáles se van a usar, lo que se hace ahora es que se añade dinámicamente en los callbacks aquellas que sean pertinentes al problema. Entonces, los subciclos que estamos viendo ahora en la solución, esos no los voy a permitir como solución del problema. Entonces, voy a volver otra vez a resolver el problema una vez que sigue estando relajado, pero he añadido un poquito más de restricciones para evitar estos subciclos. Entonces, si se ejecuta una siguiente vez, podemos ver que se hace una mejoría en cuanto a estamos más cerca de tener un tour global. Tenemos tours más grandes ahora mismo, pero evidentemente sigue sin ser correcta. Por lo que vamos a volver a hacer otra vez, a iterar en el algoritmo y entonces vamos a coger estos subciclos que se están dando aquí ahora mismo y los vamos a añadir al problema. Y entonces, una vez que se ejecutara otra vez, ahora ya sí vemos que todos los nodos están conectados en el mismo trazo, en el mismo tour. Y entonces ya podríamos, se acabaría el problema y sabemos que la solución que obtenemos es una solución óptima debido a porque estamos usando técnicas de exploración lineal, estamos optimizando, minimizando las distancias. Ahora bien, ahora sería interesante valorar, ejecutar un problema con la primera técnica, o sea, simplemente usando una base de programación lineal, que sería añadir todas las restricciones posibles, añadirlas del tirón y que se ejecute. Y la otra alternativa, la que hemos planteado ahora, de ir añadiendo solo dinámicamente las restricciones que quitan los subciclos relevantes del problema. Entonces, vamos a ver los resultados en dos etapas. La primera, que es ahora, sería los resultados de build time. El build time, pues lo consideramos desde que hemos leído los datos del problema, las ciudades, hasta
que se empiece a ejecutar el modelo. Sería el tiempo que se tarda en crearlo. Ahora bien, en las pruebas que tenemos para realizar, hemos cogido datos del TSP-lib, que lo que es una librería con diferentes problemas que se usan comúnmente en la comunidad pues, para resolver ese tipo de problemas o para hacer benchmarking con diferentes problemas de TSP. Entonces, son problemas globales. Lo que se tiene es, lo primero es un nombre, que suele ser ciudades. Por ejemplo, el de Brasil sí que salta más a la vista, y luego el número que acompaña es el número de ciudades que se incluyen en el problema. ¿Vale? Entonces, pues tenemos cogido casos de 14, 16, 22 y 58. Entonces, si vemos la primera línea, lo que sea el LP básico, en los tiempos de ejecución que hemos obtenido, que hemos hecho la media de 25 ejecuciones, vemos que a la hora de generar el modelo, se está tardando bastante en segundos. O sea, un caso de 14 ciudades es inaceptable, bueno, no es inaceptable, pero considerablemente con otras posibles soluciones es inaceptable tardar 2,5 segundos y medio en simplemente empezar a generar el modelo. Se tarda tanto porque estamos creando toda la cantidad de subciclos posibles diferentes y lo estamos añadiendo al modelo, que es el coste. Si vemos abajo la comparación con el modelo programación lineal con callback, aquí, como se hace de forma dinámica, antes de empezar a ejecutar, solo se añaden las restricciones de visitar ciudades, por lo que no se está calculando todos los subciclos. Como podemos ver, el coste es significativamente, es muy significativa la diferencia. Estamos hablando de que no se tarda nada o casi nada en crearse. Ahora bien, podemos pensar que quizás estamos haciendo un trade-off de que se tarda más en crear el modelo, pero luego se ejecuta más rápido, pero no es así el caso. Vamos a ver ahora, en análisis de resultados, los tiempos de ejecución. Aquí podemos ver otra vez que el modelo de LP básico sigue otra vez tardando mucho tiempo en ejecutar, lo que es más para casos más grandes, como el de Brasil o el de RD100, que significa random, 100 ciudades aleatorias. Bueno, son aleatorias a la hora de crear el problema, pero siempre es el mismo. Lo que se da es que no se tiene memoria, al menos cuando se ejecuto yo el local en mi ordenador, para poder generar el modelo y para poder ejecutarlo. Debido a la tal cantidad de diferentes subciclos que se crean. Mientras que, de forma dinámica, pues sí que obtenemos resultados razonables, porque de todos los subciclos posibles que sean pertinentes al problema, son muy pocos comparado con todos los posibles. Hay muchos que no van a tener sentido. Y para hacer un poco más de análisis, más para valorar si la mejoría que se ha obtenido es relevante o no, porque tenemos muy claro que es mejor, pero no sabemos cuánto mejor o si está a la altura de otros estándares. Además, hemos añadido una comparación con el benchmark del Concord. Ahora bien, el Concord es un programa original de la Universidad de Waterloo que se dedica a ejecutar TSPs y diferentes problemas similares. Y pues sí que no es el más actual de todos, pero como enseñamos al principio de la presentación, hablando del TSP, pues es de los que obtuvo el World Record, consiguió el hito del problema de Suecia de las 25.000 ciudades, el SW 24.968. Ese es el problema. Entonces, hemos añadido los benchmarks que se pueden encontrar en su página. Los tenemos ahí abajo de comparativa. Evidentemente, nuestra ejecución es de media, mientras que un benchmark es el récord. Aunque, claro, tampoco se puede comparar directamente el procesado de mi ordenador local con la tecnología que había en 2004. Entonces, bueno, mirando los resultados ya sí podemos ver que los resultados que hemos obtenido con el LP de callback sí que son bastante más similares a lo que se obtendría con un programa de verdad. Bueno, no de verdad, sino más profesional. El Concord, pues, tuvo un desarrollo bastante grande y es muy importante en el campo. Y sí que se puede ver que para casos más grandes, que es las casuísticas más grandes, que es donde es quizás más interesante ver el comportamiento y el tiempo, sí que ya no es capaz de ejecutar más rápido que el benchmark del Concord. Es verdad que es de media. Pero está claro que nosotros lo que hemos empleado aquí es un desafío para simplemente superar esta dificultad del tema de cómputos, que claramente está superado de diferentes estándares, pero simplemente hemos hecho una mejoría bastante grande. Simplemente tampoco hemos hecho
demasiada complejidad para mejorarlo más todavía. A la hora de hacer el algoritmo de callback se puede mejorar internamente, incluso paralizar la forma de obtener subciclos y añadiros al problema, pero eso ya es más de técnicas. Y pues bueno, pues eso es todo por hoy. Muchas gracias por haberme escuchado. Espero que haya sido de agrado y pues ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. Muchas gracias, Fernando. Efectivamente, ha entrado alguna pregunta. Voy lanzándolas, si te parece, y pasamos a contestarlas. En primer lugar, nos pregunta Laura, ¿cómo se garantiza que la solución obtenida es óptima? Sí, bueno, o sea, sí que lanzar la palabra óptimo, como que, o sea, que es algo bastante grande. Evidentemente, sí que es algo que se está mejorando una función lineal. Entonces, cuando en el algoritmo de programación lineal se intenta llegar a ese óptimo. Es algo, bueno, es de la característica del algoritmo. También es verdad que en las pruebas que hemos usado, no solo se puede descargar aquí en la librería TSP, no solo se puede descargar los datos del problema, sino que además tienen subidos las soluciones que se han obtenido para cada problema, soluciones óptimas. Entonces, pues bueno, no solo también tenemos la certeza de que el algoritmo funciona de Ciplex y que se obtiene, que hemos ejecutado con un CAP de 0% para que se centre en coger la mejor solución, sino que además que podemos comprobar que el problema está bien formulado en nuestro código y que es igual que la solución que se obtiene online. Gracias, Fernando. Pasamos a la siguiente. Guillermo nos pregunta, buenos días, ¿qué complejidad habéis conseguido con el algoritmo callback? Buenas. Muchas gracias, Guillermo, por tu pregunta. Pues sí, partiendo de un problema de NP, que estamos claro que no se puede hacer de forma polinomial, sí que hemos conseguido reducirlo. No hemos calculado exactamente qué complejidad, pero sí que es ya no es en términos factorial. Habría que ejecutar en casos más grandes para ver esa tendencia. Pero sí que es una variación de un algoritmo polinómico, una complejidad polinómica. No sé exactamente decirte cuánto se podría calcular, pero bueno, si te interesa más por detalle de esto, pues bueno, si no por correo, puedes hacer un follow-up y lo vemos. Estupendo, gracias, Fernando. Victoria nos pregunta, ¿hay algún límite en el número de subciclos que pueda haber al principio de la ejecución? Bien, por lo que entiendo, si hablamos en algoritmo de callbacks, cuando hemos relajado el problema, no se hace ningún límite del número de subciclos, que a lo mejor sería una idea interesante de limitarlo. Hemos pensado que sería mejor, más fácil relajarlo lo máximo que sea posible. Espero que esa era la pregunta. Bueno, espero. Si estamos hablando de la generación de subciclos aquí, sí que, pues bueno, generamos todos, pero creo que era más bien por el otro lado, el número de subciclos que se generan aquí. Al principio de la ejecución. Sí, perdón. Sería esto, o sea, no estamos limitando. Quizás sea algo para considerar, pero bueno, hemos decidido sobre relajar el problema a la hora de ejecutar. Efectivamente, nos confirma Victoria que has contestado a su pregunta. Vale, gracias, Fernando. Tenemos una pregunta más. Adrián nos dice si proporcionamos el código fuente del proyecto. Muy buenas, Adrián. Gracias por la pregunta. Evidentemente, aquí no nos hemos centrado en el desarrollo y en el código y la implementación, pero sí que planteamos que podría ser interesante, sobre todo ver cómo funciona el algoritmo y ver más bien los números y también cómo hemos modelado el modelo de programación lineal a lo largo de un mes o cuando se pueda. Vamos a subir a nuestro canal de YouTube de Decide4AI, vamos a subir un vídeo solamente centrado en eso, en la implementación y el desarrollo de este modelo de programación lineal. Y pues bueno, cuando lo subamos también
te daremos un enlace a un repositorio para que se pueda descargar también el código y lo puedas ejecutar. Evidentemente, habrá que considerar licencias de Ciplex, pero bueno, con la licencia gratis se puede ejecutar bastante. Estupendo, Fernando. Pues hasta aquí llega el turno de preguntas. Como os ha comentado Fernando, si tenéis alguna más, alguna duda, sugerencia, podéis dirigiros a los mails que se han indicado. Por último, quería agradeceros a todos la asistencia y, bueno, os animamos a que nos sigáis en redes sociales para que os informéis sobre las próximas sesiones que tenemos programadas, así como los diferentes recursos que ha comentado Fernando. Sin más, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias.